Bendiciones, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y que sea Dios dándonos esa concentración, ese entendimiento, que podamos seguir en estos procesos que nos lleven a ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y quiero manejar en esta mañana Quiero manejar en esta mañana dos escrituras como base. Una está en el Salmo 63. Leer unos cuantos versículos allí en el Salmo 63. Hablamos de avivamiento, hablamos de salir del adormecimiento espiritual, y aun cuando una parte la hace Dios, desde ese darnos conciencia, desde ese despertarnos no solo a la realidad faltante en nosotros, sino también desde aquellas cosas grandes que Él tiene para nosotros. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y abro el paréntesis, no te vayas a desconectar por esto que voy a decir, pero el día jueves hablábamos de las causas del crecimiento desequilibrado. Y lo trazábamos desde tres realidades en nuestra vida: lo que tiene que ver con saber, lo que tiene que ver con ser y lo que tiene que ver con el hacer. Y el desbalance cuando queremos hacer lo que más nos gusta, hacer. Y a veces queremos hacer sin ser. Y a veces queremos hacer con un saber muy incompleto. Y sacaba una correa por allí el día jueves. Y es un problema que evidenciamos muchos de nosotros como cristianos. Por favor, las visitas, esto no es para ustedes. Y una de las cosas que me inquietan en este momento es que mucha de la congregación no toma notas de las prédicas. Y podría ser perdonable en algunos, pero por ejemplo en el liderazgo y los que creen que pueden ser útiles y saben que Dios les ha llamado a algo en la vida cristiana, es un error. Porque mañana que lo necesitemos, vamos a padecer. Y no hay líneas telefónicas para el que llame: pastor, ¿de qué fue que usted habló el domingo? ¿Qué fue lo que dijo el jueves de tal situación? Yo no sé, yo ya estoy en otro espacio. Pero decía también que más allá de que no tomamos notas aquí, las prédicas se pueden escuchar virtualmente y no las estamos siguiendo. Cuidado con eso. Cuidado con ello. Porque nuestra mente seguramente no es tan ágil, tan computadora, tan chip, de mucha capacidad para recordar. Recuerden otra vez que como cristianos no solo debemos crecer en el hacer, no solo crecer en el ser, también hemos de crecer en el saber.
y yo nunca podré ser ni hacer lo que no sé. Primero necesito saber. Y aún manejábamos unas cifras. La Biblia maneja alrededor de 1189 capítulos y producto de esos 1189 capítulos, alrededor de 31.102 versículos. La pregunta, ¿cuántos me sé yo? ¿Cuántos versículos? Y no de forma desordenada, sino de manera sistemática. Esto corresponde a este tema, estos corresponden a este tema, a esta área, etc. Y necesitamos un conocimiento lo mejor que podamos para que podamos ser equilibrados en nuestro saber. Y eso es lo para decirle, aun cuando no puedas tomar notas en este momento, acostúmbrate a tomar notas. Y si no las puedes tomar aquí, acostúmbrate a seguir las prédicas. Y eso que no puedes hacer aquí por la premura, lo puedes hacer quizás retomando la prédica en cualquier día de la semana y deteniéndote allí donde Dios te hable, allí donde sabes que tienes faltantes, allí donde sabes que tienes que pulir, detenerte allí. Eso es ser sabios. Un cristiano sabio, un cristiano que tiene mentalidad de futuro, un cristiano que está sintonizado con lo que sabe que Dios quiere para su vida y aprovecha cada momento, aprovecha cada enseñanza, porque mañana va a hacer falta. Y otra vez vendrán días donde quizás alguien consultará, yo le voy a decir, yo prediqué de eso. ¿En dónde usted estaba? Salmo 63, los primeros 8 versículos. En el Salmo 63 hablamos en esta mañana de alistándonos para buscar el rostro de Dios. Si lo quieres trazar desde otra perspectiva, y a esto responderán los elementos, los puntos, cómo alistarnos para buscar el rostro de Dios. Los primeros 8 versículos del Salmo 63 dice, en algunas versiones colocan como introducción, como preludio, qué sé yo, aún lo colocan como el primer versículo, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y dice el versículo 1 del Salmo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
lista la tiene. Pero también hay un texto que quiero que retomemos allí en Apocalipsis, en esos mensajes a las iglesias, allí en Apocalipsis capítulo 2, que es el primer mensaje a iglesias, de donde partimos a esta realidad, a este problema del adormecimiento, pero que en Dios tenemos salida para ello. Y los primeros 5 versículos, allí en Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Y yo no sé si alguno tenga dudas en cuanto a esto de cuál es el primer amor. La Biblia nos dice en relación al amor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y en la escala de mandamientos, ¿qué lugar ocupa ese? El primer mandamiento. Dios por encima de todo. Has dejado tu primer amor. Y el verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y déjame decirte que los candeleros, esa bendición, ese privilegio de ser luz para muchos, no solo se da desde lo eclesial, también se da desde lo individual, también desde lo familiar. Familias que fueron baluartes, instrumentos de bendición, para mostrar el camino de salvación a muchos ayer, hoy no lo son. Vidas individuales que ayer fueron lumbreras, pero hoy no lo son. ¿Por qué? Porque seguramente se falló en el primer amor. Se cambió el objeto, el ser de ese primer amor, y se perdió la condición, y cuando se pierde la condición, se pierde la posición. Cuidado con eso. Ahora, en esto de salir del adormecimiento, yo había trazado un proceso en una enseñanza anterior y tenía que ver con cómo salir de ese adormecimiento espiritual. Y mencioné palabras muy intencionales, reconociendo la condición. Ese haberse alejado de Dios, ligado a ello arrepintiéndonos, y después de arrepentirnos confesando. Hablé también de determinando buscar el rostro de Dios. Y más que buscar ese rostro de Dios en ese punto, determinando salir de esa condición, pero también hablar de buscando
¿A quién vamos a buscar? A Dios. Si tú no entiendes esto de buscar a Dios, de buscar el rostro de Dios, recuerda o ten presente que el Dios de la Biblia es un Dios vivo que nos creó, un Dios vivo que creó todo lo que existe, un Dios que es eterno, un Dios ante quien un día compareceremos y tendremos que dar cuentas de cómo vivimos, de cómo nos comportamos en esta tierra. Él es real. Y como iglesia y como cristianos, al menos nosotros como iglesia local, queremos salir de esa etapa de solo oír y oír y oír y poder ser y poder hacer y que Dios se deje ver con poder, con gloria. Entonces, desde ese buscando, quiero arrancar en esta mañana. Y si alguien, por alguna circunstancia, no ha quemado las etapas anteriores, reconocer su condición, arrepentirse, confesar, determinar, ándele a ello, camínele a ello. Ahora que se estaba en el tiempo de alabanza y la última canción, ¿qué decía la última canción o la que más enfatizó? Lléname de ti. ¿Estás listo para que Dios te llene? ¿La vasija está lista para que Dios la llene? La vasija podría estar sucia, podría tener grietas. ¿Y será que Dios llena una vasija sucia? ¿Una vasija con grietas? Cuidado, y con esto no estoy culpando al ministerio de alabanza, porque es un desafío, y aún a mí me sirvió la canción, porque encaja aún con lo que estoy diciendo, iba a decir. Es como cuando a veces cantamos, tengo hambre de ti, y a veces, desde buena intención, nuestro ministerio de alabanza, dígale a Dios que usted tiene hambre de Él, y si usted no tiene hambre, ¿cómo le va a decir que tiene hambre? Obvio, es válido porque hay una congregación y la realidad en cada vida es única. Pero aún a veces en eso nos despistamos. Queremos que todos digan, tengo hambre de Dios. Y si yo no tengo hambre, ¿vamos a cantar mentiras? ¿O voy a decir mentiras porque el director de alabanza me está invitando cuando lo que debo decir es, Señor, dame hambre. Dame hambre de ti. ¿Cómo? Precisamente, dame hambre, no tengo hambre, dame hambre. Y reconozco que necesito hambre de Dios. Señor, dame hambre. ¿Saben? A veces cantamos mentiras. Y cuando cantamos mentiras, el velo se engrosa más. La venta se fortalece más. No nos acostumbremos a cantar mentiras. No nos acostumbremos a eso. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento en esto. Entonces, en ese buscar el rostro de Dios, apuntando a una intimidad con Él. Otra vez partimos de que el Dios de la Biblia es un Dios vivo. Y si tú naciste de nuevo, has nacido de nuevo a la vida en Dios. Y en ese momento que hiciste tu decisión por Cristo,
Experimentaste cambios. Y no solo experimentaste cambios, quizás oíste la voz de Dios, a Dios que te hablaba, a Dios que te llamaba. O experimentaste presencia de Dios y experimentaste un cambio en tu vida. Aun cuando no entendiste qué pasó, pero te diste cuenta que algo sucedió en tu ser. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios, que es espíritu. A mí me impresiona que a veces hay personas en la vida cristiana, o les llaman cristianos, que ni entienden o no aceptan algunas realidades de Dios, del Dios que no se ve, el Dios vivo que es espíritu. Pero le pegan a otras cosas y ayer le pegaban en su vida sin Cristo, a realidades espirituales. Y creían en esas realidades espirituales. Dios es espíritu y aun cuando no lo veamos, Él es real. Y vendrán días, hermanos, vendrán días. Y eso debemos anhelarlo. Vendrán días en que veremos su mano poderosa. Y en especial vendrán días donde experimentaremos la visitación de Dios. Y no solo aquí cuando nos congregamos. La experimentamos primero en nuestras vidas individuales y en nuestros hogares. Pero si por alguna circunstancia no ha llegado a ese nivel, la experimentará a nivel congregacional. Y habrá milagros y habrá maravillas. Y sucederán cosas portentosas, cosas maravillosas. Y es desde ese anhelo que entramos a este tipo de procesos. Y desde nuestro tema, en ese alistarnos para buscar el rostro de Dios. Solo trazo la ruta en algunos aspectos en esta mañana. Y en la medida que Dios dé la licencia, seguiremos ahondando desde cada aspecto. Ahora, en ese cómo alistarnos. En primer lugar, siendo consciente de la necesidad, siendo consciente de la necesidad y urgencia de entrar en intimidad con Dios, en una relación genuina con Dios. Para algunos, esto podría ser algo ilógico, algo que no tiene cabeza. ¿Cómo así que una relación con Dios? Pues déjame decirte que más allá de que Dios habla a través de esta palabra, Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de las circunstancias. A veces Dios te coloca circunstancias contrarias para evitarte males. Como también, obvio, abre puertas, da las circunstancias propicias. Dios habla más allá de esta palabra revelada, más allá de las circunstancias. Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones. Recuerda que no solo somos cuerpo, no solo somos alma, somos espíritu. Y Dios, que es espíritu, va a hablar a nuestro espíritu. Y debería ser lo más normal en la vida del cristiano, esa conexión con Dios en su espíritu. Y desde esa conexión oír a Dios. Desafortunadamente, caminamos tantos años en el alma y aún por la falta de conocimiento de la realidad espiritual, no hemos aprendido a movernos, no solo desde nuestro espíritu, sino en el espíritu. Nos acostumbramos tanto a hacer lo que queríamos, que esas facultades del alma se fortalecieron tanto, que a veces hasta vamos a la Biblia y no dejamos que Dios nos hable, sino que nosotros mismos determinamos.
¿Cuántos tropiezos hemos tenido por no haber consultado a Dios? ¿Me conviene esto? ¿No me conviene? Y allí sí el que esté sin pecado, que tire todas las piedras que quiera. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ser nosotros. Y allí cometemos un grave error. Me llamó la atención y me gustó eso de la oración mañana cuando sea festivo. Hermano, ojalá el diablo guardara los festivos. Qué bueno que el diablo guardara los festivos. Y en los festivos no tuviésemos tentaciones, en los festivos no tuviésemos tragedias, y en los festivos que todo fuese locha y relax. Hasta en eso vivimos despistados. Es festivo y me voy y esto y lo otro, y la rutina espiritual que traía la pierdo, y cuando se acabó el festivo y al otro día estoy bien aperezado, bien cansado, y me atrevería a decir que muchas bendiciones que hemos traído a veces las perdemos fácilmente en los festivos. Y con esto no estoy diciendo que no vamos a disfrutar un festivo como debe ser. El punto es, seamos más conscientes de la vida que vivimos y quiénes somos. Somos soldados de Cristo. Y a veces jugamos a soldados en algunos días y en otros días nos despistamos y el enemigo ya sabe quiénes somos y él no guarda los festivos. Y debemos estar siempre alerta. Y como dijo alguien, el que tiene enemigo no duerme, ni se despista. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento en esto. Entonces, lo primero es consciente de la necesidad y urgencia de la búsqueda. Esa necesidad desde lo que hemos perdido o nunca hemos tenido. Y si hemos tenido o si ayer tuvimos y perdimos, esa necesidad de recuperar lo perdido. Porque es triste cuando vivimos solo del ayer yo era, ayer yo fui, ayer Dios esto y lo otro, y hoy, ayer Dios me usaba, ayer tuve buena comunión con Dios, ayer vi milagros, ayer esto y lo otro, y hoy, cuando hoy debería ser aún en mayor nivel. Alguien me preguntaba estos días, un joven curioso de la congregación, me preguntaba si un día, el día que esté delante de Dios, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué pregunta le harías? ¿Tienes alguna pregunta? Le digo, una de las cosas que le voy a preguntar a Dios es porque en mi madurez espiritual, en mi falta de conocimiento y tantas otras cosas, me dio toques espirituales y un buen nivel espiritual, y después por ignorancia y otras realidades, por no tener mentores al lado, consejeros, ¿por qué perdí eso? Eso le preguntaría a Dios. Y los problemas que eso me generó por haber perdido ese nivel. Hermanos, no podemos vivir de ayer yo era, ayer yo esto. Cuando el cristiano debe ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, niveles de gloria. Sí, somos humanos y no somos perfectos. Y no hemos sido enseñados para buscar mentores. Y como decía al iniciar, ni para tomar notas. Y todo eso nos pasa factura. Entonces, necesitamos ser conscientes de esta realidad, de esta necesidad y urgencia de la búsqueda. ¿Y por qué urgencia? No solo de nuestra vida individual,
el mundo en el que vivimos hoy, la situación de Colombia hoy. Hermano, déjeme decirle, solo una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que demuestre a Dios en todas sus dimensiones, hará impacto en la sociedad en la que vivimos hoy. Solo una iglesia llena del Espíritu Santo. No solo por las ideologías, sino por las vivencias y los niveles de atadura en las que vive el hombre de hoy. Y al hombre de hoy no solo lo vas a convencer con palabras, lo tienes que convencer con hechos. Un Dios que funciona, un Dios que es real, no solo palabras. El momento por el cual vivimos nos llama a correrle a eso. Y son tantas realidades que ustedes conocen. Y yo no tengo necesidad de mencionárselas. Pero no es solo desde la necesidad y urgencia. Es también, tenemos que saber las condiciones que Dios demanda de nosotros para entrar en esa comunión con Él. Podríamos decirlo, esas condiciones de búsqueda o a la búsqueda para poder ver el rostro de Dios. Allá en primera Corintios, o segunda Corintios mejor, Pablo toca un cuadro y en su momento quizás lo predique o alguno de ustedes lo predique. Dice, colocando el ejemplo de Moisés cuando estuvo cara a cara con Dios, que su rostro resplandecía. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se colocó un velo, porque al comienzo el pueblo no resistía el brillo de la gloria de Dios y le tocó colocarse un velo. Pero resulta que con el tiempo, no sé si por realidades de Moisés o porque así estaba determinado, ese rostro ya dejó de brillar. Y Moisés seguía con su velo, cuando ya esa gloria no brillaba. Iba a decir al apóstol, por tanto todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, como por el mismo Espíritu. ¿A dónde voy? Si hemos de buscar el rostro de Dios y ser exitosos en la búsqueda, tenemos que ser conscientes que no nos podemos presentar a Dios con máscaras, con caretas. Tenemos que presentarnos a cara descubierta, tal como somos. Es más, yo no sé por qué podríamos tener temor de presentarnos a Dios tal como somos, cuando Dios todo lo sabe. Yo desde mi personalidad, antes de que alguien tenga que decirme, si soy consciente, antes de que alguien tenga que decirme estás fallando en esto y lo otro, yo iría con eso por delante. Y en el caso de Dios, con más razón. Señor, he fallado en esto. Señor, soy consciente de esto. Si hemos de buscar el rostro de Dios, en lo posible, desde nuestra conciencia, no ocultemos nada delante de Dios. A Dios no le va a pasar. Y qué bueno que nosotros, desde ese aspecto, fuésemos muy puntuales.
Y saber que esto aún tiene que ver con lo social. A veces hemos fallado y por vergüenza o por esto y lo otro, guardamos y guardamos y guardamos y no hemos sido sanados y vivimos en zozobras. Y vendría la pregunta, ¿y el día que eso salga a la luz? ¿Qué vas a hacer ese día? Y al menos delante de Dios, andar a cuentas delante de Dios. Y ya de ahí en adelante Él sabrá. Sé que hay cosas que por sabiduría no se puede decir todo, soy consciente de ello, podríamos dañar más, pero aún en aquellas cosas que hemos hecho mal y muchos no saben, que el día que por alguna razón, si a Dios le da la gana, que se sepan que no nos escandalicemos, ni nos dé vergüenza, y que lo tomemos como algo normal dentro de nuestras realidades. Pero el asunto aquí es, primero, delante de Dios, presentarnos delante de Dios, sin máscaras, tal como somos. Señor, fallo en esto, me cuesta esto, ayúdame. Pero más allá de esa realidad delante de Dios, es también, si hemos de entrar en esta búsqueda, tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser perseverantes. No iniciar y dejar tirado. Y la Biblia de ello nos habla como algo negativo, de aquellos que comienzan a construir una casa, una torre, echaron cimientos, comenzaron a echar paredes y allí quedó todo. Hermanos, que nuestras vidas en Dios puedan alcanzar un nivel de cierto acabado que le dé honra y gloria a Él. Y quienes nos vean y conociendo quiénes éramos ayer, puedan decir cuando nos oigan y nos vean, y este es, y ustedes. Yo no sé por qué circunstancias, no sé qué tanto me afectó en ese momento. Tengo un hermano que hasta por nombre me arrasa, Gamaliel, y como digo, he entrado en esta conciencia ya prácticamente siendo adulto, viejo, que de 5 hermanos que tuve, 5 hombres, el único que no tuvo nombre bíblico fui yo. No sé qué le pasó a mi mamá, qué le pasó a mi papá, no sé por qué se les chispoteó, pero tenemos Elisama, que fue secretario del rey, Nehemías, ustedes han oído de Nehemías en la Biblia, ni se diga de Obed, y Gamaliel, ni se diga, y Weiman, ¿en dónde está? Como yo digo, ni en los apócrifos aparece mi nombre. Ni en los apócrifos aparece mi nombre. Y una hermana en la congregación donde asistía, en alguna ocasión tenía por ahí 10, 12 años, hizo el comentario de que el esposo también tenía nombre bíblico. Problema con esto que tiene nombre bíblico, llamaba Juan Bautista, un muy buen cristiano. Y que él había dicho que él no creía en mi evangelio, que creía en el evangelio de Gamaliel, pero no en mi evangelio. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Por la gracia de Dios. Porque no es el nombre, en última instancia. Es el propósito de Dios. Y es nuestra disponibilidad
delante de Dios. Y quizás a ti también te hayan desahuciado, quizás hasta por un error, pero Dios es experto en restaurar. Dios es experto en sanar, en corregir. Dios es experto en restaurar las vasijas rotas y hacer de ellas instrumentos de gloria. Y yo no sé, aún los que nos visitan en esta mañana, ¿qué te trajo a este lugar en esta mañana? Déjame decirte, el Dios que predicamos es un Dios vivo. Y Él te creó y Él puede sanarte de lo que sea y hacer de ti una vasija para honra y gloria de su nombre. Pero más allá de esta realidad, cuidado con otras actitudes en ese buscar el rostro de Dios y todo para que nuestra búsqueda no sea infructuosa. Hemos de entrar a esa búsqueda con certeza del éxito de esa búsqueda, porque la Biblia te va a dar promesa que el que busca a Dios de todo corazón, Dios se va a dejar hallar, Dios le va a responder. Hemos de entrar con humildad, no por competencia, por demostrarle a otros. No, los primeros necesitados somos nosotros. Entrar con humildad a esa búsqueda, porque Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Nada de orgullo, nada de altivez, humildad. Jesús a los recién convertidos, o en esa invitación a que los hombres le siguiesen. Ahí en Mateo 11 dice, vengan a mí todos los trabajados, cargados, cansados, desbaratados, y yo les daré descanso, y aprenderán de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el hermano Luis Henry, en la prédica de jueves, hace 8 días, ya 10 días, tocábamos ese aspecto. Y yo la mencioné este jueves nuevamente. Lo que más frena y daña y estanca al cristiano, a rato no es ni su mundanalidad en el sentido popular, es su falta de humildad, es su falta de mansedumbre. Y desde esa falta de humildad perdemos la batalla primeramente en la casa. Esas cosas que nos hacen descuadernar tan fácilmente, porque no somos humildes. Y aún hay cristianos que se atreven a decir, si usted me las hace, yo se las hago, y esta no se la paso. Y no nos damos cuenta que cuando entramos en esos terrenos, entramos en terreno del enemigo, que entristecemos al espíritu, que lo contristamos y dañamos la relación con Dios. Y otra vez lo digo, soy muy consciente de esto. Sé que a algunos les ha tocado unas situaciones muy bravas en la vida. Y que seguramente has sido dañado y has estado en contextos sociales donde ha imperado la ley del más fuerte. Pero que eso sea de la vida vieja. Si le crees a Dios y crees que Dios es Dios grande y poderoso, el grande entre los grandes, si crees que Dios es amor, si crees que Dios te ama,
No le sigas la corriente al mundo. Y alíñate y alineémonos desde las condiciones de Dios. Porque podemos estar en un nivel bueno, pero si hay cositas por allí sueltas en dirección a humildad y mansedumbre, el enemigo te va a atacar por allí. A eso póngale no solo una firma, póngale todas las que quiera. Y el mayor problema de nosotros a veces no es en el saber y en el querer hacer, es en nuestro ser. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne y las contrasta. Por eso la Biblia habla del amor, de la misericordia y tantas otras realidades. Hermanos, y mientras no nos sintonicemos con Dios, no llegamos donde Dios quiere que lleguemos. Y yo sé que esto es difícil, pero el ser humilde desde la fe no es algo imposible. Porque en última instancia, hermanos, el que dio la vida es Dios y el que dio la vida es el que sabe hasta cuándo la sostiene. No importa a quién nos tengamos que enfrentar. El ser humilde demanda fe en Dios. Ser humilde demanda fe, confianza y abandono al obrar de Dios. Ahora, si no tienes una intimidad con Dios, esto te va a costar más. Pero obvio, desde algo que mencioné al iniciar, desde ese crecimiento desequilibrado, a veces no entendemos lo que arrastra la humildad. Pero la humildad demanda fe. Demanda sacrificio, demanda negación a algunas cosas. Y Satanás no va a escatimar esfuerzos para intentar impedirnos llegar donde queremos llegar. En su momento hablamos de todo lo que demanda el ser humilde. Demanda muerte, negarnos a nosotros mismos. Y eso no es nuevo en las páginas bíblicas. Eso no es nuevo. Pero demanda fe y confianza en Dios, en su amor, en su misericordia. Pero en esa recta final, por favor, desde esas condiciones de búsqueda, no solo la humildad, la mansedumbre, no solo el no presentarnos con máscaras y sí con transparencia, ir a esa búsqueda con certeza del éxito de la misma. Cuidado con esa disciplina y esa persistencia, esos valores. Ese valor de la disciplina, ese valor de la persistencia. Sin él no llegarás, ni llegaremos. Por más que lo anhelemos, por más que lo necesitemos, si no somos disciplinados. El salmista decía en el Salmo 63, de madrugada, no dice te busqué, te buscaré. De madrugada. Seguramente era su mejor tiempo. Persistencia en la búsqueda. En esos tiempos difíciles, nuestros clamores, nuestra oración no deben faltar. Y debemos ser disciplinados en nuestros tiempos de oración, desde las horas, desde los días, los momentos, si hay esa posibilidad. Y no fallar en eso. E ir sacando músculo en eso. Y ser constantes en ello. Que en algún momento nos cansamos, que en algún momento van a haber imprevistos, sí lo van a haber. Pero tenemos que aprender a ser disciplinados. Un soldado indisciplinado ya fracasó.
Y no solo ese valor de la disciplina, seguramente otros valores. Recuerden que esta es una empresa espiritual, un combate espiritual. Y un enemigo que es más poderoso que nosotros y que sabe más que nosotros. Y de allí la urgencia de entrar en intimidad con Dios y abrirnos a la revelación de Dios. Cuidado, iglesia, no nos desvistemos en esto. Y solo menciono estos dos, no los desarrollo, habiendo dicho consciente de la necesidad y urgencia de la búsqueda, consciente de las condiciones de la búsqueda, en ese alistarnos para buscar el rostro de Dios, también tenemos que ser conscientes de los obstáculos en la búsqueda, que el enemigo se va a oponer. ¿De qué manera? Ya mencionamos algunas, no entro en detalle, seguramente habrán otras. Pero una cuarta cosa en la que tenemos que ser conscientes, es consciente de las bendiciones y glorias de la búsqueda. Que el poder visualizar con antelación, con anticipación, las glorias y bendiciones de esa búsqueda, conscientes de las bendiciones y glorias de esa búsqueda, lo que vamos a conseguir, y no tanto para nosotros, para tantos necesitados, hombres enfermos, hombres encarcelados por el enemigo, no solo mentalmente, no solo emocionalmente, aún espiritualmente. Muchos endemoniados, su espíritu controlado por el espíritu de error y de engaño. Pero algo muy especial que debe ser nuestra gran motivación, dejar el nombre de Dios en alto. Dejar el nombre de Dios en lo más alto posible. Que le podamos dar honra y gloria. Que Él sea honrado, que Él sea reconocido. Pero en la dirección que sea, o apunte estas realidades de ti, esta última realidad, consciente de las bendiciones y glorias de esa búsqueda. Y no solo lo que haremos en dirección a otros, lo más grande, esa intimidad con Dios. Ese volvernos en algún nivel amigos de Dios, pero no en teoría, sino en vivencia. Poderlo oír, poderlo escuchar, poder conocer sus direccionamientos. Cuando la iglesia entienda y el cristiano entienda que las batallas espirituales no se pelean con conocimiento natural ni con estrategias naturales. Correremos a buscar el rostro de Dios. Ni con conocimiento, ni con estrategia, ni con armas naturales. Conocimiento espiritual, sabiduría de lo alto. Armas espirituales, estrategias espirituales. Cuando ya sabemos que las estrategias de Dios son bobas y tontas desde lo humano, pero es Dios quien debe dar las estrategias. Como lo he dicho más de una vez, nuestras estrategias son bien complicadas, porque creemos que es la estrategia la que va a hacer la obra.
Las estrategias de Dios siempre son bobadas, porque no es la estrategia, es el poder de Dios. Pero el enemigo y los hombres se despistan con las estrategias de Dios, porque son tontería. Pero esto no es con sabiduría humana, ni con estrategias humanas, ni con armas humanas. Es Dios, con su poder, el que creó el mundo, el que creó todo lo que vemos, el que aún lo que no vemos, y seguramente lo que no vemos es mayor que lo que vemos. Ese Dios es el que está dispuesto a obrar en medio de su pueblo. Y cuando Él nos visita, hay portentos, hay maravillas, hay cambios, hay transformación. Alistémonos, alistémonos para buscar el rostro de Dios. Ya es hora, iglesia. Ya es hora. Y que Dios nos siga enseñando, que Dios nos siga instruyendo en este camino. Y que cuando el diablo se oponga, pero si Dios nos ha colocado aquí y en donde nos coloque, aún allí donde habitamos, donde moramos como familia, es con un propósito. Cierra tus ojos. Y más allá del aquí, comprométete delante de Dios a seguir esto, a hacer estos procesos. Porque normalmente, así como en la vida natural, no alcanzamos nada sin hacer procesos y no abortarlos y no alterarlos. También en la vida espiritual es una realidad. Y el buscar al rostro de Dios y hallar, tener ese encuentro con Dios, con el Dios vivo, arrastra un proceso y arrastra procesos. Procesos de conciencia, de conocimiento, procesos de nuestras conductas, ajustes, ajustar cosas. El Espíritu Santo no unge soberbios, altivos, independientes, autosuficientes. A eso no unge el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Por qué no ubicas a cuando un elemento de estos, que sabes que hasta aquí te ha impedido y eres consciente desde lo que sabes de la palabra, que te puede seguir impidiendo, te va a seguir impidiendo llegar donde quieres llegar? Comprométete a irle metiendo tijera a lo que tengas que meterle tijera. Y eso que ninguno de nosotros en su carne lo quiere hacer, ser humilde y manso. Esto es determinante, hermanos, en la vida espiritual con Dios. Y nos toca tomar una decisión. Si seguimos en nuestras fuerzas, defendiéndonos nosotros, peleando nosotros, haciéndonos sentir nosotros, o si decidimos descansar en Dios, que Él pelee por nosotros, que Él haga por nosotros, que Él haga en nosotros. Nos toca decidir. Es hora, iglesia,
de andar en el Espíritu y ser consciente de cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Hermanos, no esquivemos más esta realidad. Yo no la quiero esquivar más. Y seguramente el primer campo de batalla quizás sea el hogar. Después puede ser tu sitio de trabajo o el sitio donde resides. Evita lo que tengas que evitar. Aíslate de lo que tengas que aislarte. Escóndete de lo que tengas que esconderte. Pero no sigas la corriente del mundo. Porque así nunca verás el rostro de Dios, ni la gloria de Dios. Nunca lo veré. Descansemos en Dios. Confiemos en Dios. Que esa fe que se perdió y que nos llevó al adormecimiento, que ese amor que se perdió a Dios y esa falta de obediencia a Dios retornen a nuestras vidas. Fe, amor y obediencia. Fe, amor y obediencia. Fe, amor y obediencia. Y pídele al Espíritu Santo que te blinde desde muchas realidades que se dan en los hogares. Si eres esposa y es el esposo el que más te descuaderna y te saca del camino, o hace que te salgas del camino sin querer, a un medio, o viceversa. Esposo, si es tu esposa la que tiende a sacarte, a desconectarte, o si son los hijos, o algún familiar, pidámosle al Espíritu Santo que nos blinde. Si es un vecino, no dejes que el diablo te meta en su terreno y no pelees con el enemigo en su territorio. Si le has de ganar, tienes que ganarle desde tu territorio y con tus armas, no con las armas de él, no con sus estrategias, sí con la estrategia de Dios. Oh, santo, santo, santo. Oba lai baranda lai baisanti di baba 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 la baranda alai baisanti di baba o barandi di baisanti. Oh Jesús, oh Jesús, Jesús, te necesitamos, Cristo, te necesitamos, Jesús. Queremos ser tu pueblo, oh Dios. Queremos ser tu pueblo. Desvístenos, Dios. Enséñanos a desvestirnos de todo lo humano, de todo lo carnal, de todo lo terreno. Queremos vestirnos de ti como escogidos, como santos y amados de entrañable misericordia, como santos, como hijos tuyos, como pequeños Cristo. Y desde esa humildad, como dice a través de Pablo a los Efesios, vestidos de humildad. Pero Pedro va más allá y dice, revístanse, envuélvanse con humildad. No solo vestidos, envueltos.
envueltos, envueltos, envueltos en humildad. Que Dios nos dé sabiduría, y más que sabiduría, que Dios nos dé decisión de querer ser esos instrumentos, ser esas vasijas, ser verdaderos templos de Él, para que Dios habite en nosotros, no solo a nivel individual, habite en nuestros hogares, porque somos su templo, y donde está el templo, allí estará Él, y habite, y se deje ver, aquí cuando nos congregamos. Gracias, Dios. Gracias. Espíritu Santo, sigue levantando a los hombres y a las mujeres en esta congregación, que serán pilares espirituales para ese templo santo en este lugar. Oh Dios, en tus manos nos abandonamos. Y al salir de aquí, tú vayas delante de nosotros, alrededor de nosotros, abriendo el camino y cubriéndonos, y que ningún arma del diablo forjada contra nosotros prospere. Llévanos a estos escrutinios, y que dejando ya lo natural, vivamos como espirituales, que podamos ver tu rostro y entrar en esa intimidad. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias.